Bueno, muy bien, en esta ocasión vamos a grabar un corto video acerca de los aspectos más básicos de la función logarítmica. La función logarítmica es la función que tiene este criterio de esta forma: f de x es igual al logaritmo en base a de x, en donde a es la base y tiene que ser un número positivo. Aquí tenemos dos ejemplos de función logarítmica: f de x igual a logaritmo en base 2 de x y f de x igual a logaritmo en base 3 cuartos de x. Hay dos tipos básicos, repito, ya que no estamos entrando en un estudio profundo de la función logarítmica, sino había un estudio como para nivel de secundaria. Bueno, pues entonces hay dos tipos de función. Tenemos la función logarítmica que tiene esta característica. Aquí dice 0 es menor que a es menor que 1. Esto quiere decir que va a ser una función logarítmica en donde este numerito, la a, la base, va a ser un número mayor que 0 pero menor que 1. Aquí tenemos un ejemplo: logaritmo en base a un medio de x. Cuando este numerito es menor que 1, la función es estrictamente decreciente y su gráfica queda de esta manera. Es una gráfica que se aproxima al eje y indefinidamente por arriba, o sea, el eje y es una asíntota vertical. La gráfica viene decreciente, toca al eje de las x aquí en el par ordenado 1,0 y sigue ahí decreciendo. En cuanto más crece la x, pues la y va aproximándose más hacia el menos infinito, es estrictamente decreciente. Entonces, que nos quede bien claro, cuando esta base es menor que 1, la gráfica de la función es estrictamente decreciente. El otro caso es un caso muy sencillo, simplemente es una función de igual forma, pero con la base mayor que 1. Aquí tenemos un ejemplo: f de x es igual al logaritmo en base 3 de x. En este caso es obvio que la base es un número mayor que 1 y queda entonces estrictamente creciente. Si a nosotros nos dan un criterio de una función logarítmica y nos preguntan si la función es creciente o decreciente, pues entonces lo único que tenemos que hacer es fijarnos en la base. Y si la base de la función es mayor que 1, pues será estrictamente creciente, y si la base es menor que 1, será estrictamente decreciente. Aquí podemos ver que esta gráfica también se aproxima, pero al eje de las y, pero por abajo. Cruza igual aquí, interseca el eje de las x en el punto 1,0 y no hay intersección con el eje de las y. La gráfica nunca toca al eje de la y. Aquí tenemos algunas características. El dominio máximo de la función es de 0 a más infinito. Eso quiere decir que aquí usamos para la gráfica, usamos la parte positiva del eje x, de 0 sin incluir el 0 hasta el más infinito, para ambas gráficas. Decir de 0 a más infinito es lo mismo que decir r más. El ámbito de la función sí es todo r, o lo que es lo mismo de menos infinito a más infinito. Aquí podemos apreciar que la gráfica sube indefinidamente y también baja. Entonces, verticalmente vamos a viajar o a ir desde el menos infinito hasta el más infinito. Por ese motivo es que el ámbito es todo r. Como ya dijimos anteriormente, la gráfica interseca al eje x en el punto 1,0 y la gráfica no interseca al eje y. Vamos ahora a ver una cuestión acerca de las imágenes y preimágenes en la función logarítmica. A nosotros obviamente nos pueden solicitar calcular alguna imagen o calcular alguna preimagen. Vamos a ver aquí este ejemplo. Tenemos para la función dada por f de x igual logaritmo en base 2 de x, calcule f de 8 y f a la menos 1 de menos 4. Primero que todo debemos recordar que f de 8 en cualquier función en donde nos pongan acá el nombre de la función, en este caso la función se llama f, pero igual la función se puede llamar g de x, h de x, j de x. Bueno, pues el caso es que si nos ponen aquí el nombre de la función, la letrita f en este caso, y entre paréntesis un número, esto significa la imagen de ese número. Es decir, aquí f de 8, es decir, la imagen de 8. Y si a nosotros nos ponen esta simbología, esta f, pero con el menos 1 aquí, esto, por ejemplo, f a la menos 1 de menos 4, esto significa la preimagen de menos 4. Entonces tenemos que calcular la imagen de 8 y la preimagen de menos 4. Pues bien, para calcular una imagen, el procedimiento es sumamente sencillo. Vamos a calcular primero f de 8. Entonces vamos a poner f de 8 es igual y vamos a escribir el criterio, o sea, la fórmula de la función.
Recordemos que nuestra función es esta, f de x igual logaritmo en base 2 de x. Pues bien, para calcular f de 8 vamos a poner la fórmula de la función, pero la x la vamos a sustituir por el numerito que nos dan, por el 8 en este caso. Ahora, si lo queremos hacer completamente a mano, pues entonces vamos a proceder de esta forma. Este 8 que está aquí, este número, lo que está aquí entre paréntesis, se llama el argumento. Este argumento vamos a factorizar, o la mitad de 8 es 4, la mitad de 4 es 2, la mitad de 2 es 1. Como el 2 quedó aquí 3 veces, en vez de 8 vamos a poner 2 elevado a la 3. Eso es factorizar el 8. Y en los logaritmos tenemos que, si tengo un argumento elevado a un exponente, en este caso el 3, este exponente 3 puede pasar aquí al frente, que es lo que hemos hecho. Hemos pasado el exponente al frente. Queda 3 logaritmo en base 2 de 2. Y aquí tenemos otra característica, otra propiedad de los logaritmos, que es que un logaritmo en donde la base sea igual al argumento, por ejemplo aquí que tenemos logaritmo en base 2 de 2, siempre todo logaritmo en donde la base y el argumento son iguales, ese logaritmo equivale a 1. Así que aquí es 3 por 1 y 3 por 1 es 3. La imagen de 8 es 3. Aunque este cálculo, repito, es por si acaso nos piden hacerlo a mano, porque también esta expresión logaritmo en base 2 de 8 lo podemos digitar en la calculadora y la calculadora ya de inmediato nos da el resultado, que es 3. Ahora vamos a calcular la preimagen de menos 4. Bueno, muy bien, aquí nos están pidiendo la preimagen de menos 4. Recordemos una vez más que cuando tenemos esta expresión f a la menos 1 y aquí un numerito, esto se debe leer la preimagen del numerito que está acá. En este caso, obvio, la preimagen de menos 4. Para calcular una preimagen, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a escribir la fórmula de la función. Y vamos a igualar, vamos a poner igual aquí, y vamos a poner acá el numerito que nos dieron. Como en este caso nos están pidiendo la preimagen de menos 4, pues entonces escribimos la fórmula de la función y la igualamos a menos 4. Para despejar la x es la preimagen que estamos buscando. La x es la preimagen de menos 4. Y entonces vamos a aplicar otra propiedad de los logaritmos. Siempre en todo logaritmo, si tenemos un logaritmo igualado a un número, siempre se va a cumplir que esta base elevada al numerito que está aquí solo, del otro lado del igual, es igual al argumento. En este caso, 2 elevado a la menos 4 es igual a x. Así que aquí tenemos 2 elevado a la menos 4 es igual a x. Siempre, siempre aplicando esta propiedad. La base elevada al numerito que esté aquí, de este lado, es igual al argumento. Y 2 a la menos 4 lo ponemos en la calculadora y ya nos da un 16avo. O sea, x es igual a un 16avo. Por lo tanto, la preimagen de menos 4 es igual a un 16avo. Vamos ahora a ver algunas características importantes de la función exponencial relacionada con la función logarítmica. Tenemos que tener bien claro que la función exponencial y la función logarítmica son una la inversa de la otra. Si nosotros tenemos una función exponencial, ya la función exponencial la habíamos expuesto en otro video, pero si tenemos la función exponencial, recordemos que es de esta forma, f de x igual a elevado a la x. Si tenemos una función exponencial, pues entonces su inversa será logarítmica. Sería la inversa de f de x igual a la x, sería f a la menos 1 de x es igual a logaritmo en base a de x. Y si la función original es logarítmica, pues entonces más bien la función inversa es exponencial. Vamos a tener aquí algunos ejemplos. El primer ejemplo tenemos, imaginémonos que la función original es 4 elevado a la x. Claramente esta es una función exponencial. Por lo tanto, su inversa será logaritmo en base 4 de x. Si la función original es 1/3 a la x, entonces la función inversa será logaritmo en base 1/3 de x. Si la función original es 10 elevado a la x, entonces la función inversa será logaritmo en base 10 de x. Recordemos que cuando la base es 10, no se escribe, se acostumbra a no ponerla. Entonces, por ese motivo, como aquí la base tiene que ser 10, no la escribimos. Y siempre tenemos que tener eso presente. También tenemos la función exponencial e a la x. Recordemos que e es un número irracional, o sea, tiene un montón de decimales que nunca se terminan y no tiene un periodo que se repita. Es el número de Euler. Más o menos es 2,72. Bueno, pues bien, si tenemos la función exponencial f de x igual e a la x, entonces su función inversa será logaritmo en base e de x. Pero recordemos que también por convención
Logaritmo en base e se escribe como ln. Cuando veamos este criterio, esta fórmula ln significa logaritmo natural o logaritmo neperiano. Y entonces esto significa que la base es e. Por otro lado, si la función original es logarítmica, pues entonces su inversa será exponencial. Si tenemos aquí, por ejemplo, logaritmo en base 9 de x, entonces la función inversa sería 9 elevado a la x. Si tenemos que la función original es logaritmo de x, recordemos, si aquí no tenemos base, se supone que la base es 10. Por lo tanto, la función inversa sería 10 a la x. Y si la función original es logaritmo natural de x, recordemos lo que acabamos de decir, logaritmo natural significa logaritmo en base e de x. Por lo tanto, la función inversa sería e a la x. Y también hemos visto que este tipo de pregunta que vamos a explicar a continuación es muy frecuente a veces. Para muchos profesores de secundaria pareciera que a veces les gusta preguntar este estilo, redactar este estilo de ítem. Veamos, para la función dada por f de x igual logaritmo en base a de x, o sea, es una función logarítmica, se sabe que f de un noveno es igual a menos 2. O sea, se sabe que la imagen de un noveno es menos 2. Nos piden determine f a la menos 1 de 4, determine la preimagen de 4. Muy bien, a nosotros nos dan esta información. Nos dicen que la función es una función logarítmica, ya que si la fórmula tiene esta forma, pues evidentemente es una función logarítmica. Y nos piden en esta función calcular la preimagen de 4. Para poder calcular la preimagen de una función, la preimagen de algún valor o la imagen de algún valor, lo primero que necesitamos obviamente es saber cuál es la fórmula. Aquí tenemos que la función es logarítmica, ok, sí, tenemos la forma general, pero no sabemos exacta y precisamente cuál es el valor de la a. Para yo poder conocer la fórmula de una función logarítmica, tengo que saber cuál es el valor de la base de este numerito al que le llamamos a. Entonces, primero vamos a tener que saber cuál es la fórmula de esta función, o sea, vamos a tener que averiguar el valor de a. Para eso, a nosotros nos dan la información de que f de un noveno es menos 2. Esto significa la imagen de un noveno es menos 2. Esto quiere decir que cuando la x es un noveno, la f de x es menos 2. Recordemos los diagramas básicos de funciones. Aquí tenemos el dominio, aquí tenemos el ámbito. Eso quiere decir que cuando la x es un noveno, la y que le corresponde aquí es menos 2. También esto equivale a decir que el gráfico de la función contiene al par ordenado un noveno, menos 2. Un noveno en x, menos 2 en y o f de x. Recordemos que en todo par ordenado el primer elemento es una x y el segundo elemento es una y o f de x. Bueno, pues si ya sabemos que un noveno es la x y que menos 2 es la f de x, pues precisamente esa información la vamos a sustituir aquí en la fórmula general de la función. En vez de f de x vamos a escribir menos 2 y en vez de x vamos a escribir un noveno. Y entonces vamos a aplicar acá aquella propiedad que acabamos de ver hace unos minutos, que consiste en que en un logaritmo siempre la base elevada al numerito que está solo de este lado es igual al argumento. Así que aquí nos queda a elevado a la menos 2 es igual a un noveno. De los primeros años en secundaria tenemos que recordar las propiedades de las potencias. Cuando tengo una potencia elevada a un exponente negativo, como en este caso que tengo a elevada a la menos 2, recordemos que entonces podemos poner un 1 aquí arriba y pasar esta base para abajo, pero poniendo su exponente positivo. Entonces nos queda 1 entre a al cuadrado es igual a un noveno. Y cuando yo tengo una fracción igualada a otra fracción, podemos invertir ambas fracciones, es decir, darle vuelta, hablando de manera informal. Vamos a darle vuelta a esta fracción, entonces queda a la 2 entre 1, el 1 de abajo no hace falta ponerlo. Y también le damos vuelta a esta, 9 entre 1, el 1 de abajo tampoco hace falta ponerlo. Entonces tenemos a al cuadrado es igual a 9. Si tengo una letra ya despejada de un lado del igual e igualada a otro número, entonces si la letra está elevada a algún exponente, hacemos un paso adicional en el cual le quitamos el exponente a la letra y le sacamos raíz al número que está al otro lado. Si aquí la a está elevada al cuadrado, pues vamos a sacar raíz cuadrada. Si la a hubiese estado elevada a la 3,
hubiéramos tenido que sacar raíz cúbica. Si hubiera estado elevada a la 4, sacamos raíz cuarta. Como estaba elevada al cuadrado, sacamos raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Así que ya tenemos el resultado. A es igual a 3. Eso quiere decir que la fórmula de la función específicamente dice f de x es igual al logaritmo en base 3 de x. Y ahora sí podemos sacar la preimagen de 4. Como siempre, vamos a aplicar el método para sacar preimágenes. Escribimos la fórmula de la función y la igualamos al número que nos han dado. Como aquí nos han pedido calcular la preimagen de 4, entonces escribimos esta fórmula, la igualamos a 4 y ahora vamos otra vez a aplicar la propiedad de los logaritmos. La base elevada a este numerito es igual al argumento. 3 a la 4 es igual a x y 3 a la 4 por supuesto que es 81. Entonces x es igual a 81. O sea, la preimagen de 4 es 81.